Hola, muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Verónica Alicia Rubio de la Rosa. Soy médico especialista en epidemiología. Actualmente estoy como responsable en la coordinación de vigilancia epidemiológica de la Subdelegación Médica Zona Norte de la Ciudad de México y en esta ocasión vengo a hablarles sobre el sistema de vigilancia epidemiológica y las definiciones operacionales sobre el lepra. La lepra es una de las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica que se encuentran registradas por la norma 017 y esta es una enfermedad de notificación obligatoria de acuerdo a la normatividad vigente. La notificación de este tipo de enfermedad es de manera semanal a través de un formato que denominamos SUIVE y que su clasificación se encuentra por CIE-10 a cargo del código A30. En cuanto a las definiciones operacionales, tenemos inicialmente un caso probable. El caso probable va a ser toda aquella persona que presenta manchas hipopigmentadas, rojizas o cobrizas con trastorno de la sensibilidad o bien placas infiltradas, nódulos, infiltraciones difusas, úlceras o zonas con trastorno de la sensibilidad sin lesiones dermatológicas. Esto es muy importante también de identificar y de explorar en los pacientes que tengamos en el día a día en las consultas generales. ¿Por qué? Porque pueden ser lesiones que por la alteración en el trastorno de la sensibilidad pueden no estar identificadas por los mismos pacientes y que al momento de nosotros identificarlos a la exploración física se debe de interrogar dirigidamente para buscar si estas lesiones son resultado de algún traumatismo que se haya ocasionado el mismo paciente o bien son lesiones que no habían sido detectadas por ellos mismos y que por la sensibilidad que pudiera estar alterada nos pueden hacer sospechar sobre alguna situación de lepra. El caso confirmado de lepra va a ser todo aquel caso probable que tenga una baciloscopía que puede ser positiva o negativa, pero que además cuenta con una evidencia epidemiológica y un resultado histopatológico compatible con lepra. Por lo tanto, es indispensable que a pesar de que tuviéramos una baciloscopía negativa, si por evidencia epidemiológica que haya residido en alguna zona endémica de lepra en nuestro país o bien cuente con algún resultado de biopsia, como es en el caso de la imagen que aquí les traigo, donde nos comentan sobre agrupaciones de bacilos ácido alcohol resistentes, que en este caso son las micobacterias causantes de la lepra, en el color rojito, pues nos hace pensar que este paciente con este tipo de resultado en biopsia pues padece de lepra y entonces sería un caso confirmado. Tenemos también el contacto de lepra, que va a ser toda aquella persona que convive con un caso confirmado de lepra o que ha convivido. Esto es muy importante porque no necesariamente tiene que estar viviendo con ella para ser considerado un caso contacto, simplemente con el antecedente de haber estado con esta persona confirmada de lepra, pues se tendrá que estudiar y averiguar si también son portadores de esta enfermedad. Finalmente, el caso curado clínicamente, en donde ya se ha concluido el esquema de poliquimioterapia, han desaparecido los signos y los síntomas y el estudio de histopatología, pues ya no encuentra estos hallazgos que habíamos platicado anteriormente. En los casos multibacilares se requiere una baciloscopía, la cual puede llegar incluso a ser positiva, con un índice morfológico que nos indica que ya no hay bacilos viables, es decir, que nos digan si hay presencia de bacilos, pero pues estos se encuentran ya muertos, son esqueletos de los bacilos. Finalmente, una situación que complementa las definiciones operacionales y al sistema de vigilancia epidemiológica van a ser los estudios epidemiológicos. En el caso de lepra es un estudio epidemiológico bastante largo, está compuesto por 4 hojas e inicialmente estaríamos partiendo con la primera. Aquí es importante mencionarles que los datos son muy importantes y en el primer apartado que estaríamos hablando sobre el 1.1, el tipo de paciente en caso ya de ser confirmado, es necesario
que indiquemos a qué tipo de paciente nos estamos refiriendo. Porque puede ser un paciente nuevo el que se haya otorgado el diagnóstico por primera vez, independientemente del momento de la notificación. Bien puede ser un paciente que esté en recaída, es decir, que se curó y reaparecieron los síntomas, o bien un paciente de reconquista, es decir, que abandonó el tratamiento y de nuevo viene para solicitar uno mismo. Finalmente, la segunda opción es el referido, en donde pues este paciente, ya sea porque cambió de domicilio de algún estado y viene a residir cerca de alguna de nuestras unidades y se vuelve ya usuario de nuestra unidad, pues tendrá que marcarse como referido. Otro apartado muy importante es la fecha y los datos clínicos. Estos deben de ser de manera cronológica. Tiene que partir con una fecha de inicio de padecimiento, una de diagnóstico, una de notificación y una finalmente del inicio de terapia. ¿Por qué? Porque no podemos tener fechas que vayan en desorden, que no sean cronológicamente establecidas, porque esto estaría hablando de errores al momento de la captura. La siguiente hoja, que sería la 2, va referida a la detección morfológica y dermatológica de las lesiones. Por eso, inicialmente nos van a pedir una descripción de las mismas y finalmente una localización, así como las características de estas lesiones ya dibujadas en estos esquemas del cuerpo humano, por lo que se va a requerir en su momento describirlas inicialmente y posteriormente dibujarlas con base a las características que aquí nos refieren en este diagrama, para finalmente en este apartado identificar el número de lesiones. Aquí en el ejemplo que les pongo, como lo vemos aquí clasificado, van a ser 2 lesiones hipopigmentadas localizadas en la cara anterior del abdomen, que no están con bordes definidos, pero que no son regulares. Por lo tanto, en el número de lesiones estaríamos hablando de 2 a 5 lesiones y el número correspondiente que estaríamos registrando sería el 2, como lo estamos marcando de esta manera. Importante colocar la clasificación que se le asigna a cada número de lesiones en esta hoja correspondiente. Ya cuando se cuente con el estudio vaciloscópico de la muestra y con el estudio histopatológico, pues tendríamos que seleccionar el sitio donde se tomó la muestra para cada una, marcándolo con una X y colocando la fecha de solicitud, quién tomó la muestra y quién solicita la muestra en estos apartados. En la hoja 3 es importante que la información continúe siendo lo más correcta y lo más ajustada al sistema de registro que en esta nos piden por días, meses y años. De igual manera es importante identificar los grados de discapacidad tanto en ojos como en manos como en pies, de derecha a izquierda y de acuerdo a la clasificación que tenemos para ellos. El estado reaccional también es muy importante y aquí les agrego en qué consiste cada uno de estos. La reacción tipo 1, cuando es de reversa, se presenta en los primeros meses de terapia en los casos que son borderline tuberculoide, que consiste en una agudización de las lesiones preexistentes y de neuropatía. Por otro lado, en la reacción tipo 2 se presentan los casos lepromatosos y se caracteriza por periodos agudos denominados reacción lepromatosa, manifestándose por un síndrome febril, cefalea, malestar general, artralgias y neuritis de varios nervios. Todo este cuadro va acompañado por alguno de los 3 síndromes cutáneos, como es eritema nodoso, eritema polimorfo o eritema necrosante. Por eso es importante que antes de iniciar terapia tengamos bien registrados las características dermatológicas en la hoja 2 del estudio epidemiológico de la lepra, para que en un futuro, una vez iniciada la terapia de tratamiento, podamos identificar este tipo de reacciones, porque va a ser muy importante en cuanto al seguimiento y tratamiento que se estaría empleando para que el paciente pueda concluir de manera adecuada esos tratamientos.
Por otra parte, y no menos importante, es este apartado, el número 23, 22 y 23, porque aquí nos pide el lugar probable donde adquirió la enfermedad. Si es un paciente que siempre nació y reside en la Ciudad de México y siempre estuvo aquí y nunca se movió, sea por 1 o 2 años o más de este periodo, entonces la Ciudad de México pues sería el lugar donde se adquirió la enfermedad. Sin embargo, si es un paciente que nació en alguna otra parte de la República Mexicana y por cuestiones de trabajo o por alguna otra situación se tuvo que movilizar hacia otra zona diferente a, pues entonces aquí el lugar donde estaríamos sospechando que adquirió la lepra, pues sería el lugar que estaríamos registrando en esta parte. Y de igual manera, en antecedentes, en los casos relacionados de lepra que pudieran ser los causantes de haber infectado a nuestro caso actual, pues igual lo estaríamos aquí registrando si es que el paciente tiene ya identificada a esta persona con un diagnóstico de lepra. Finalmente, el estudio epidemiológico con su hoja 4 nos pide el contacto de los casos y de los convivientes. Muy importante establecer los numerales de acuerdo a lo que nos especifica en esta parte, poner su género, su edad y el parentesco que tiene con ellos y el tiempo de convivencia, porque esto nos hará sospechar o priorizar también el diagnóstico en cada uno de ellos. El manejo que se va a dar al tratamiento, el manejo que se le va a dar al paciente recién diagnosticado, otorgando el nombre de la unidad tratante, el instituto al que corresponde y también colocar de manera inmediata en quién fue el que elaboró la cédula y quién supervisó finalmente la misma. Esta información debe de ser enviada a su nivel inmediato superior para su validación, complementación en caso de que falte información y con ello pues tener un registro verídico de los casos que pudiéramos tener en atención para cada una de nuestras unidades. Con esto concluyo. Es importante que para este 2025 en equipo podamos vencer la lepra sin estigma ni discriminación. La lepra, una enfermedad que sigue estando vigente en países como el nuestro y que es importante y forma parte de estas enfermedades tropicales desatendidas. Entonces, esto es todo y espero que les haya servido mi plática de esta ocasión. Gracias.